Bueno, la clase pasada, además, habíamos también empezado a estudiar dos ecuaciones o dos problemas. En realidad empezamos con el primer problema, que es el problema del calor, ¿sí? Teníamos una barra, ¿sí?, de longitud L, que se encontraba con temperatura inicial de 100 grados centígrados. Teníamos los extremos de esa barra siempre con temperatura constante igual a 0, y íbamos a pensar que estábamos en un problema unidimensional porque la longitud de la barra era mucho más grande que el ancho, ¿sí? Entonces podemos idealizar el problema y pensarlo como si tuviéramos un alambre. El modelo matemático que define esta situación, ¿sí?, es con la ecuación en derivadas parciales del calor, ¿sí? Fíjense que acá la variable x va a estar entre 0 y L, porque esa es la longitud de la barra, y t positivo, porque nos interesa, el t es el tiempo, ¿sí? Fíjense que en los extremos, en todo tiempo, ¿sí?, para en la posición 0 y la posición L, siempre que el tiempo sea positivo, el calor, o sea, la temperatura, perdón, vale siempre 0. Y esta es la condición inicial, porque era la temperatura inicial, ¿sí?, en el tiempo igual a 0, era constante 100. Entonces, esta es la EDP, que representa la ecuación del calor. Estas dos se llaman condiciones de frontera, ¿sí?, porque son las condiciones que están, o condiciones de borde, porque son las condiciones que tenemos para la temperatura en los extremos de la barra. Y esta es la condición inicial, ¿sí?, porque es la distribución de temperatura inicial. Entonces, acá estamos en lo que llamábamos un problema mixto, donde tenemos condiciones de borde y una condición inicial. Bueno, ya habíamos empezado a aplicar el método de separación de variables, ¿sí? Entonces, pensamos la u como una x y una x por t, ¿sí?, donde la función x depende de la variable x y la t depende de t. Hicimos todas estas cuentitas. Y cuando llegamos aquí, que son las condiciones que tienen que cumplir las funciones x y t, ¿sí?, para hacer solución de la EDP y además cumplir las dos condiciones de borde, ¿sí?, porque fíjense que acá le habíamos también pedido, habíamos visto qué condiciones tenía que cumplir x para que la u en 0t, para todo t, valga 0. Y entonces nos queda un problema, ¿sí?, un problema de borde, un problema de frontera, en donde tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden a coeficientes constantes, con dos condiciones que le pedimos a la función que cumpla en el 0. Como habíamos dicho, este tipo de problemas no tenemos asegurado que tenga solución, ni que la solución sea, y si tiene, puede ser que no sea única. A diferencia de lo que nos pasaba con los problemas de valores iniciales, ¿sí? Pero este no es un problema de valores iniciales porque, fíjense, primero que las condiciones están dadas en dos puntos distintos, ¿sí?, uno en 0 y otro en L, y después no tenemos una condición sobre la función y sobre su primera derivada, sino que las dos condiciones acá son sobre L. En algunos otros problemas podemos tener una condición sobre X y una condición sobre X', pero en general, en este planteo, van a ser en puntos distintos, ¿sí?, porque una cosa le va a pasar en un extremo y otra en el otro extremo, y entonces no vamos a tener problemas de valores iniciales aquí. Y después una EDO que tiene que cumplir la función t. Entonces, comentábamos que para el primer
para el problema de borde, ¿sí? Que es el que tenemos aquí arriba, vemos que la función x igual a 0 es siempre solución para cualquier valor de k, ¿sí? Para cualquier valor de k. Pero nosotros buscamos soluciones no nulas, que también se llaman soluciones no triviales. Si algo trivial es algo obvio. Y es claro que la función nula es solución, ¿sí? Porque cumple con la ecuación diferencial y en todo punto vale 0, o sea que en particular en el 0 y en el L también va a valer 0, ¿sí? Entonces, como es obvio, esta se llama la solución trivial, la más simple que tiene el sistema. Bien, nosotros buscamos soluciones no nulas o no triviales. Lo aclaro a esto porque muchas veces vamos a usar las dos, alguna de las dos, indistintamente, las dos formas de llamarlas, soluciones no nulas o no triviales, y por ahí cuando uno no tiene en cuenta que es no trivial, no entiende de qué estamos hablando. Bueno, ¿por qué buscamos soluciones no nulas? Porque estábamos buscando soluciones de un problema, ¿sí? De un problema de calor, y sabemos que la función, si x vale 0, la función temperatura va a valer 0, y no era una solución del problema porque la condición inicial ya era 100, inicial, o sea, para t igual a 0. Entonces, x igual a 0 no me interesa, por lo tanto lo que estoy buscando son para qué valores de k tengo soluciones no triviales, o sea, distintas de la solución nula. Esos valores de k para los cuales ocurre eso se llaman valores propios o autovalores, y las funciones correspondientes se llaman funciones propias y autofunciones. Todo esto lo estamos repasando, ¿no? Pero bueno, está bueno repetirlo. Entonces, empezamos a estudiar esta EDO, que es una EDO de segundo orden a coeficientes constantes, que para resolverla tenemos que ver la ecuación característica, y fíjense que para distintos valores de k teníamos distintos tipos de soluciones, porque va a tener distintos tipos de raíces la ecuación característica. Entonces, bueno, vimos que para r igual a 0 no conseguíamos tener solución no trivial, vimos que para los r positivos tampoco, y después vimos que conseguíamos soluciones no triviales para los valores de k negativos iguales a menos n pi sobre l todo al cuadrado, ¿sí? Para estos valores de k teníamos soluciones no triviales del problema de borde, ¿sí? Y entonces estos van a ser los autovalores, y estos, o los valores propios, y estas van a ser las autofunciones o funciones propias correspondientes a esos valores de k. Con esos valores de k, porque ustedes recordemos que teníamos acá, teníamos condiciones sobre x y condiciones sobre t, ¿sí? Y que el k que corresponde tiene que ser el mismo, ¿está bien? Entonces, para esos valores de k para los cuales ya tengo solución no trivial acá, voy a ir a buscar soluciones no triviales acá. Entonces planteamos eso, ¿sí? Pusimos esos valores de k, esto es una de dos variables separables cuya solución son funciones exponenciales. Entonces llegamos a que las funciones u, que dependen de n, ¿sí? Porque para cada n tengo una distinta, encontré una familia de funciones que cumplen la EDP y las condiciones de frontera. ¿Está bien? Bueno, hasta acá habíamos llegado a la clase pasada. Vamos ahora a ir, después vamos a resolver el problema original que nosotros teníamos de la barra, ¿sí? Pero ahora vamos a resolver algo más sencillo. Fíjense que nosotros el problema este lo resolvimos en general, ¿no? El L era un numerito cualquiera, ¿sí? Y el alfa era cualquiera, ¿no? Bueno,
O sea que esto que estuvimos haciendo acá nos va a servir para poder resolver este problema. Acá no tenemos puesto quién es. ¿Cuánto vale L? Ah, sí, acá está. 10. Sí, le faltaría acá escribir esto. Siempre hay que poner el dominio. Hay que arreglarlo entre x entre 0 y 10. T positivo. Acá para todo T positivo. Y el último para todo x entre 0 y 10. Bueno, entonces tenemos este problema, ¿no? Acá tenemos una ecuación del calor, tenemos alfa igual a 2, L vale 10, ¿sí? Estas son las condiciones de borde. Y fíjense que acá la condición inicial cambió un poco, no era la misma que teníamos en el problema inicial. Bien, entonces, vamos a ir acá. Como vimos, recién las soluciones de la EDP y que satisfacen las condiciones de frontera son toda esta familia, ¿sí? Cuando de a una, ¿sí? Una solita de esta, la queremos reemplazar en la condición inicial, ¿sí? Nos pasa lo mismo que teníamos con el problema del cuando teníamos exponenciales. ¿Qué nos va a quedar? C sub n, seno de n pi sobre 10 por x. ¿Sí? Para ningún n, yo consigo satisfacer la condición inicial. ¿Está bien? Fíjense que la condición inicial era esta. 50 por el seno de 3 pi x sobre 2 más 20, ¿sí? Menos 10. Entonces, esta combinación de senos, que son todos funciones linealmente independientes entre ellos, no lo voy a poder escribir como uno solo, ¿sí? De esta forma. Entonces, decimos, bueno, estoy en algún problema porque las soluciones que encontré que cumplen con las dos primeras no cumplen con la condición inicial. Bueno, pero como hicimos en el problema anterior, a lo mejor sí podemos encontrar una combinación lineal de ellas que sí la satisfaga. Entonces, pensemos cuáles, ¿sí? Fíjense, a ver, vamos a anotar cuál era la condición inicial en un papelito. Ustedes también anoten, a ver dónde tengo una lapicera. Acá. Fíjense, tenemos 50. Anoten también ustedes. 3pi sobre 2x. Así lo pensamos, porque bueno, ahí medio que está expoliado, diría Tito. Pero vamos a pensarlo un poquito más allá de que lo tenemos resuelto. Bueno, ahí está. Ahora lo copié. Bueno, entonces, vamos a pensar acá sobre este. Vamos a pensar acá sobre este. Dijimos. Bueno, dijimos que la U de n en x0, ¿sí? Tengo que reemplazar el t por 0, entonces nos queda c sub n seno de n pi sobre 10 por x. Entonces, como la condición inicial tiene 3 términos, yo para poder encontrar una que satisfaga, mínimo voy a tener que sumar 3 términos, ¿sí? Entonces vamos a pensar una U de xt que sea un Cn1 seno de n1 pi sobre 10. Bueno, acá no vamos a escribir todo esto, porque si no vamos a tardar 1000 años, sino que le vamos a poner UN1 más UN2, ¿sí? Entonces,
Ay, y dale con esta cosa. Ahora cuando me quedan puntitos me lo quiere. Ahí está. Entonces, UN1, ¿sí? Para un natural, más para otro distinto, más para otro distinto. Mínimo tiene que haber 3. Bueno, y evaluadas en 0, ¿qué me va a quedar? Un C1 por el seno de N1 pi x sobre 10 por x más un C2 por el seno de N2 pi 10 por x más el tercer término. Ay, acá la X me va a quedar muy chiquitito. Ahí está. Bueno, esto tiene que ser igual a 50 por el seno de 3 medios pi por x. Más 20 por el seno de 2 pi por x. Más, uy, perdón, eran menos 10, pero bueno, lo ponemos así. Seno de 4 pi por x. A ver quién me está hablando. Sí, perdón, era yo que tenía el micrófono prendido y hacía retorno. Ah, te están... Me están retando. No, gracias, no me di cuenta. Claro, me escuchaba doble como Susana. Igual no recuerdo haberlo prendido, seguro que fue cuando un gato pasó por arriba del teclado. Ay, esos gatos van a salir genios. Sí, sí, a veces escriben hasta cuentas en el chat, ¿viste? No sé. Bueno, a ver si podemos pensar cuánto tiene que valer N1, cuánto tiene que valer N2 y cuánto tiene que valer N3 para conseguir seno de 3 medios pi por x, seno de 2 pi por x y seno de 4 pi por x. Hay dos que son re fáciles y hay uno que por ahí hay que pensarlo un poquito más, pero me parece que puede andar. Escucho las ofertas. Profe, disculpa, ¿qué preguntaste? Mi vida, muy bien. Ella se anima a decir que no estaban atendiendo. Es que te Bueno. vas. ¿Cuánto tiene que valer? Fíjense que yo ahí puse una igualdad, ¿no? Entonces necesito saber cuáles son los N1, los naturales, N1, N2 y N3, que tengo que sumar para que me dé seno de 3 medios pi por x, seno de 2 pi por x y seno de 4 pi por x. Yo voy a hacer uno fácil para que ustedes se animen a pensar conmigo. Por ejemplo, si yo quiero que n3 sobre 10 pi por x, lo voy a escribir acá. Profe, es 15, 20 y 40, ¿no? Ay, bueno. Sí, a mí me dio lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces, y los coeficientes, ¿sí? El C1 tiene que valer 50, el C2 tiene que valer 20 y el C3 tiene que valer menos 10. ¿Está bien? Bien. ¿Alguien no entendió lo que dijeron los compañeros? No entendí, va, yo entendí. Yo no, profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Sí. Te voy a explicar con el tercer término. A ver si ahí... Lo voy a escribir con el tercer término y entonces ahí. ¿Dónde está? Acá.
yo estoy buscando, por ejemplo, en el tercer término, ¿no? Que encontrar un natural n3 tal que multiplicado por pi sobre 10 por x, ¿sí? Tiene que ser el argumento del seno, ¿no? El seno de npi, npi por x sobre 10 tiene que ser el seno de 4pi por x. O sea que los argumentos tienen que ser iguales, porque si no, no tiene sentido. ¿Estamos? Bueno, esto tiene que valer para todo x, o sea que las x las podríamos sacar, el pi también. Y entonces ahí nos queda n3 igual a 40. ¿Sí? O sea que la última que voy a sumar es la U40. Tendría que volver al lapicito. Bueno, no me va a dejar. Porque él es así. Que un puntito y quiere todo el tiempo. Quiero escribir un 40 acá abajo. Ahí está. Bueno, lo mismo tengo que hacer con este y con este. Entonces ellos, haciendo cuentitas parecidas, sacaron que el N1 tenía que ser 15 y el N2 tenía que ser 20. ¿Está bien? Entonces, voy a tener que sumar para obtener una solución U, que ya sabemos que, ya lo venimos trabajando hace bastante, ¿no? Que combinación lineal de soluciones de una EDO o de una EDP homogénea va a seguir siendo solución, o sea que lo que tengo acá, esta suma de estos tres términos, va a seguir siendo solución de la EDP, y además los tres términos van a cumplir con las condiciones de borde, porque cuando acá le ponga 10, 0, 10, 0, 10, 0, esto me va a dar 0 cada uno, suma de 0 es 0, y lo mismo va a pasar con el 0t, ¿no? Entonces, la combinación lineal de tres soluciones de las U sub n sigue siendo solución de la EDP y sigue siendo, sigue cumpliendo las condiciones de borde, entonces lo único que yo tendría que encontrar es cuáles son los n naturales para que se cumpla la condición inicial, ¿sí? Y eso lo fuimos calculando. Una vez que yo encontré una, bueno, ya está, tengo solución del problema, ¿sí? No me preocupo más. ¿Ahora quedó un poco más claro? Profe, perdón, no entendí lo que explicó recién. Bueno. Vamos a ir al pizarrón. Lo tendría que compartir para eso. Nosotros encontramos soluciones U de n de xt de la forma una constante por el seno de n pi sobre 10 por x por la exponencial de menos 2 n pi sobre 10 todo al cuadrado por t. Me acuerdo si era menos 2 o menos 4. No, está bien. Bueno. O sea que estas son las soluciones que cumplen con la EDP. Acá tenía un 2, U de XX. Y después las condiciones de frontera. 0t y U de 10t igual a 0. ¿Está bien? Nosotros trabajamos con el método de separación de variables para encontrar soluciones que cumplan con esto y que cumplan con esto. Ahora, nosotros estábamos tratando de resolver un problema en donde además la condición inicial era
acá la tengo, 50 por el seno de 3 medios pi por x más 20 por el seno de 2 pi por x menos 10 por el seno de 4 pi por x. ¿Sí? Bien. Ninguna de estas solita puede cumplir la condición inicial, ¿sí? Porque una de ellas solita, ¿quién es? Es una constante por el seno de n pi sobre 10 por x. ¿Está bien? Y ninguna de ellas así la puedo escribir como esta combinación lineal, porque son todas linealmente independientes, son todos senos con distinta frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurre? Bueno, si sumamos 3 porque voy a sumar 3 porque tengo 3 términos. ¿Sí? 3 términos linealmente independientes, entonces sumo 3 términos. Si sumo 3 de esta forma, entonces van a tener que ser 3 con distintos n. Esta nueva función, que es esto que está acá, nada más que con 3n distintos, cumple con esto porque la E de P es homogénea, lineal, y esto es una combinación lineal. Entonces, ¿sí? Lo pueden... Ya lo probamos para las E2, pero para E de P es igual, o sea, uno puede meter esto, derivar con respecto a t, con respecto a x 2 veces, meter en esta maquinita y ver que funciona perfecto porque la E de P es lineal y acá tengo una combinación lineal. Entonces todo encaja a la perfección. Lineal y homogénea, ojo, lineal y homogénea. Entonces todo encaja a la perfección. Quiere decir que esta combinación de soluciones también es solución de la EDP y además también cumple con las condiciones de borde. Porque cuando yo acá reemplace la N1 por 0T más la U de N2 por 0T más U N3 por 0T, cada una de estas era solución, cumplía con estas dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para 0t en cada una de estas va a valer 0 cada uno de estos términos. ¿Sí? Análogamente va a pasar acá con el 10, cuando reemplace la x por 10. Entonces, esta nueva combinación lineal cumple con las dos condiciones pedidas. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es tratar de que cumpla con la condición inicial. ¿Sí? Y entonces, para eso, busco los n correspondientes para que los argumentos de cada uno sean iguales. ¿Sí? ¿De dónde sale el 15, el 10, el 20 y el 40? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Mi duda iba más, perdón. Mi duda iba más como, o sea, creo que me estaba adelantando, por eso no entendí ahora que lo explicaste de nuevo. Okay. Tenía que ver con lo del primer renglón, pero hasta acá, bien, capaz me estoy adelantando. Bueno, perfecto, perfecto. Pero le viene bien a todo el mundo el refresque. Porque no lo había explicado así, sino que lo dije medio en el aire y entonces ahora sí ya quedó bien escrito. ¿Estamos? Bueno. Entonces, la combinación lineal de la U15 con la U20 con la U40
es solución del problema, porque cumple con la EDP, cumple con las condiciones de borde y ahora va a cumplir con las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, con la condición inicial, perdón, porque es una sola. Entonces, lo que hacemos después es escribir esos tres términos, ¿sí? Es medio engorroso con la exponencial, que hay que estar ahí haciendo las cuentas, pero bueno, ahí queda la solución, ¿sí? Entonces, esta es una solución del problema. Además, se puede probar que esta solución es única, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos en condiciones de llegar a esa profundidad del tema, pero es la solución. Bueno, volvamos ahora a nuestro problema original, en donde la condición inicial no era tan bonita como esta, ¿está bien? Como en este problemita que vimos aparte, sino que era 100. Ahora pareciera que 100 es más bonito que combinaciones lineales de seno, pero ahora lo voy a desilusionar. Bueno, entonces, vimos antes que las condiciones que las funciones U sub n cumplían eran solución del EDP y cumplían las condiciones de borde. Ahora, ¿alguna de estas U sub n satisface la condición inicial? O sea, cuando yo acá ponga t igual a 0, me va a quedar este término vale 1 y me van a quedar senos. O sea, ninguna de ellas es constante 100. Ni tampoco ninguna suma finita de ellas me va a dar la constante 100. ¿Está bien? O sea que no puedo hacer lo que hice antes. No puedo sumar una cantidad finita. Entonces nos queda un único camino, que es proponer una suma no finita. Por lo tanto, una serie. Vamos a proponer como solución esto, que es la serie con n de 1 infinito, en donde tengo las U sub n. Me van a creer que, o sea, que cumplen las condiciones de borde, estamos todos de acuerdo. Esta U cumple con las condiciones de borde porque todos los términos van a valer 0. Y me van a creer que cumple con la EDP, porque para cumplir con la EDP, digamos, hay que derivar series. Y bueno, eso nosotros, este tipo de series, no estamos autorizados a derivar término a término. Porque sabemos derivar término a término series de potencias. Pero estas series no son de potencias, o sea que acá no sabríamos qué hacer. Pero bueno, resulta que esta serie tienen las mismas condiciones que las series, no las mismas condiciones, sino las mismas propiedades que las series de potencia, y entonces se pueden derivar término a término. Además, bueno, hay que hacer derivadas parciales, ¿no? Porque esto va a ser una función de dos variables. Y entonces cumple con la EDP, como es de esperar. Bueno, primero vamos a suponer que la serie es convergente, que cuando t tiende a 0 converge y que todo es lindo, ¿no? Y para plantear la condición inicial, fíjense que esta era una U de xt. Ay, a ver, ¿dónde me quedó? Una U de xt, ¿sí? Entonces, cuando t es igual a 0, este término vale 1 y entonces me va a quedar una serie en donde los términos de la serie son c sub n por el seno de npi sobre l por x, y nosotros estamos buscando que la suma de esa serie nos dé 100 para todos los x entre 0 y l. Bueno,
¿Cómo vamos a calcular los C sub n? Porque para poder encontrar la solución final, tenemos que dar estos coeficientes. Y tenemos que dar estos coeficientes de manera que se cumpla esta igualdad. Y cumplirse esta igualdad tiene que ver con convergencia, ¿no? Porque un igual ahí es que esta serie sea convergente a 100. Bueno, tiene pinta esto de serie de Fourier, porque tiene un seno, ¿sí? N pi sobre L, ¿sí? No, todo eso nos suena conocido. Así que vamos a construir. Fíjense que ahora vuelvo con esto que está acá un poco resumido. Vamos a ir a un pizarrón. Ay, ¿hiciste pasar, Tito? Sí, ya acepté. Ya le abrí la puerta. Voy a poner el botoncito de aceptado y ya había desaparecido. Lo bueno de tener asistente. Portero sería en este caso. Ustedes, no sé si escuchan, pero se siente un clink, clink cada vez que alguien quiere entrar. Tocan timbre. Bueno, ya me salió torcido el dibujo, o sea que ténganme paciencia. Vamos a ponerle un L acá. Esto vamos a suponer que es 100. ¿Sí? Entonces, estamos buscando unos coeficientes C sub n, tal que el seno de n pi sobre L por X. ¿Sí? Se sub n por este seno. Esta serie me dé 100 para todos los X pertenecientes al 0L. Entonces, si nosotros estamos pensando en series de Fourier o queremos meter series de Fourier acá porque nos aparece seno de n pi sobre L por X, que es conocido una serie de Fourier para nosotros, nos hace acordar, y queremos que sea una serie de Fourier que tenga solamente senos, ¿sí? Entonces necesito tener una función impar. Y acá no tengo una función impar, porque tengo una función definida en términos del problema en un intervalo 0L. Entonces, lo que vamos a hacer es construir, ¿sí? ¿Se acuerdan de los problemas esos que decíamos, bueno, si tenemos la función definida en un intervalo, puedo hacer extensiones? Bueno, para esto lo vamos a usar. Me voy a construir una función que esté definida ahora. Bueno, acá tendría que ser abierto, así que ya metí la pata. En un intervalo de longitud 2L, este va a ser el dominio de la función, ¿sí? Y la función f, entonces, bien, ahí le vamos a poner otro color. Es una función impar. Va a tener que ser periódica para poder aplicarle Fourier. F par periódica de periodo 2L tal que en el 0L valga 100. Porque yo quiero construirla a partir de los datos que tengo. Entonces, la función acá
tiene que valer 100, y como quiero que sea impar, en el menos L0 va a valer menos 100. ¿Está bien? Fíjense que acá lo que pasa en los extremos, en el 0, en el L, en el menos L, no me interesa para nada, porque además el lugar en donde yo necesito que se dé esta convergencia es en el 0L abierto. Entonces, ahí no me interesa. La construyo así. Esta nueva función f, que es periódica, de periodos L, impar, va a tener serie de Fourier, ¿sí? Habrá que encontrar los coeficientes de la serie de Fourier, pero seguro que el A sub 0 y el A sub n van a ser 0. Los B sub n ahora vamos a repasar cómo se calculaban, pero seguro que esta serie va a ser de la forma B sub n, seno de n pi sobre, acá abajo iba la mitad del periodo, que en este caso es L, por X. ¿Está bien? Además, esta F es continua, seccionalmente continua, en el intervalo F es seccionalmente continua en el menos LL, ¿sí? Porque ahí las discontinuidades que tienen son de saldo finito. La derivada, ¿quién me dice cuánto vale la derivada? ¿Cuánto vale la derivada de f? ¿No sería 0? Ajá, ¿cero siempre? Salvo el menos L, 0 y L, que no está definida. Salvo en los agujeritos que teníamos antes, ¿está bien? O sea que en los múltiplos de L no va a estar definida la derivada. Pero es seccionalmente continua también, y entonces por estos dos casos, la serie converge. Entonces la serie converge, ¿sí? Y sabemos que converge a la f, donde la función es continua, y a los, al promedio de los límites laterales, donde hay discontinuidades. Ahora, entonces, yo estoy segura que esta serie es convergente a 100 para todo x perteneciente al 0L. En el resto no me interesa, porque nosotros la construimos para, ¿sí? Me interesa esto. Y entonces, estos B sub n, que ahora vamos a repasar cómo calcular, por lo tanto, los B sub n son iguales a los C sub n. Son los que tenemos que poner en la solución U de x t. La serie converge. Profe, una pregunta. Sí. Sí, cuando escribamos que el intervalo de continuidad, ¿no tendríamos que ponerlo abierto en estos casos por el tema de Acá para lo el que vimos teorema, un para el teorema no le importa. Porque Para el teorema no le importa, porque justamente en el teorema, fíjate que te lo pone cerrado. Y justo en estos extremos, en este caso, están las discontinuidades. Entonces yo no estoy poniendo que es continua acá, sino que es Claro, por eso. seccionalmente continua, entonces todo lo que estamos escribiendo no está mal. Bueno. Si lo ponemos abierto, Claro. tampoco es que influye demasiado, pero
podría estar corriendo el riesgo de que justo en los extremos tenga una discontinuidad que no sea evitable o de salto finito, y entonces estoy mintiendo. ¿Está bien? Porque el teorema me pide que sea seccionalmente continua en el intervalo cerrado, para asegurarse que todas las discontinuidades que van a aparecer son o evitables o de salto finito. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos a recordar cómo calcular los B sub n. Acá en este caso, en este ejemplo en particular, que vale 100, encontrar la ley de la extensión, ¿sí?, que es la que tengo que poner acá, es recontra fácil, entonces no hay problema. Pero vamos a repasar algunas cosas por las dudas en que más adelante se compliquen un poquito los ejercicios y entonces ya no sea tan fácil encontrar la extensión, ¿sí? Más allá de que uno la nombra y que dice y que hasta puede llegar a hacer el dibujito, pero por ahí en ponerse a calcular la ley, después de que recuerden que esta parte es la final de haber encontrado todas las autofunciones, los autovalores, ¿sí? O sea que vengo escribiendo largo y tendido, entonces está bueno recordar un poco algunas propiedades de la integral. Entonces, los B sub n se calculaban haciendo 1 sobre L, integral entre menos L y L, de la F por el seno de n pi sobre L por X diferencial de X. Ahora, dijimos que esta función era impar, que esta función es impar, y entonces impar por impar es par. Por lo tanto, cuando yo tengo la integral de una función par en un intervalo simétrico, eso es lo mismo que hacer 2 veces la integral entre la mitad del intervalo. ¿Y qué mitad voy a elegir? Y entre 0 y L, porque es ahí donde conozco la ley. Voy a quedarme con otra mitad, que es la que quiero evitar. Bueno, en este caso, acá es 100, o sea que no pasa nada. Bien, pero recuerden esto, que a lo mejor, a lo mejor no, en otros ejercicios ya no va a ser 100, y entonces está bueno para no estar perdiendo tiempo en encontrar la extensión, que en realidad para lo único que la necesitamos es para una cuestión teórica de poder asegurar de que podemos encontrar esos coeficientes de sub n de manera que nos quede una serie de senos. Bueno, entonces todo lo que está escrito acá es más o menos lo que les conté recién, nada más que, bueno, acá me puse a calcular cuánto nos iba a dar los coeficientes, porque eso tenemos que dejar la solución bien escrita, ¿sí? Fíjense que acá cuando integramos me queda menos 1 a la n más 1 más 1, y entonces eso es 0 si es n es impar, y me daba 400 n pi si n es impar. Entonces la u ahora nos va a quedar serie con k desde 1 hasta n, escribí solamente los impares porque los pares valen 0, el coeficiente por el seno por la exponencial. ¿Sí? Acá me falta un cuadrado. Tiene un error esto. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos el problema resuelto. Formalmente hemos encontrado una solución. Cada término de la serie satisface la ecuación del calor y cada término satisface las condiciones establecidas de borde y también satisface la condición inicial, no cada término, sino toda la función. ¿Y eso por qué? ¿Sí? Es por lo que les dije recién. Porque
cuando ponemos U de X0, ¿sí? Ay, no se puso loquito esto. Esto es igual entonces a la serie con K de 1 infinito de 400 sobre 2K menos 1 pi por el seno de 2K menos 1 sobre L pi por X, ¿sí? Y esto, como es la serie de Fourier, ¿sí? De la función f, que era seccionalmente continua, con derivada seccionalmente continua en el menos LL, ¿sí? Esta serie es convergente, ¿sí? Porque estos son los coeficientes de la serie de Fourier de esa que estuvimos trabajando. Entonces, es convergente y además de ser convergente, donde la función es continua, converge a la función. Entonces, en el intervalo 0L, esto converge a 100. ¿Sí? O sea, estos numeritos no salieron de la nada, salieron de hacer esa construcción, ¿sí? De la función f impar. Bueno, nos quedan preguntas pendientes. Primero, si la serie satisface la ecuación del calor. Eso les digo que sí. ¿Qué pasa con estos límites? ¿Sí? Porque en definitiva estos son los puntos complicados. Digamos, cuando t... fíjense que acá le estamos pidiendo que cuando t es igual a 0, esto valga 100. Ahora, cuando t se empieza a acercar a 0, todo esto se empieza a acercar a 100, que sería lo ideal, le estaríamos pidiendo a esta función que fuera continua en una de las variables, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no? Le estamos pidiendo que sea continua. Bueno, son todas preguntas que quedan pendientes y que no son tan sencillas de responder porque son los puntos críticos, los puntos complicados, ¿sí? Y que dependen de las situaciones. En el problema del calor no hay inconveniente con eso, todo funciona lindo. Pero bueno. Bueno, acá terminamos el problemita del calor. Ahora vamos a pasar a la ecuación de onda.